Bien, regresamos con ustedes. Les había informado Isidro Toro que teníamos un invitado estrella, una figura muy beligerante de la política nacional, porque es vocero de prácticamente la fuerza más importante de la oposición. Ha sido un diputado muy productivo en varios periodos que ha tenido, funcionario público también. Le conozco y le reconozco su eficiencia en áreas neurálgicas como el tránsito. Y fue creador de esa ley importante, fue el motivador de esa ley importante, la 1763, o 6317, que hoy está rigiendo el tránsito. Se trata de Tobías Crespo, nuestro gran amigo que está con nosotros hoy, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Tobías. Gracias, de verdad que afortunado, agradecido de compartir con ustedes aquí en Periodismo y Sociedad, en televisión, en este canal 19, y saludando también a los que seguimos a este espacio de hace mucho tiempo y felicitándolo por mantener viva este medio de comunicación y presto a responder las preguntas, no solamente de la Cámara de Diputados, de la agenda legislativa, sino también de los temas políticos y sobre todo los temas que preocupan al dominicano, sobre la agenda nacional, sobre los grandes problemas. A mí me llama mucho la atención esta dinámica tan productiva, casi extraordinaria, que ha tenido la Cámara de Diputados, con proyectos de leyes muy importantes que se ha dado en esta legislatura sobre todo, pero viene después que Alfredo Pacheco asumió la presidencia. Para que nos detalle cuál ha sido la participación de ustedes en esa importante obra, por ejemplo, de los códigos y de leyes importantes que se han producido. Mira, para nadie es un secreto que la Cámara de Diputados es una fábrica de consensos. En los últimos 5 años de verdad que se ha trabajado muy intenso, y estos 4 años yo creo que pintan un trabajo mucho más intenso del que hemos realizado. ¿Y por qué? Porque todavía están pendientes alrededor de 77 leyes para adecuar la Constitución del 2010, que ustedes saben que es una Constitución muy garantista. Hemos trabajado, le he dicho, desde que yo llegué en el 2010, más de 150 leyes, es decir, que esa dinámica de trabajo ha sido constante. Y le digo porque yo fui a trabajar al Congreso y a aportar. Sí. Y en esas 222 leyes que había que adecuar, algunas eran reservas de ley, otras había que derogar sobre el ajuste o la adecuación a la Constitución del 2010, este Congreso tiene el gran reto y desafío de terminar de aprobar alrededor, como le dije, de 77, pero también entre ellos están todos los códigos, código penal, incluso se indica que hay que actualizar el mismo código de procesal penal, que aunque fue en el 2002, más reciente que el código penal, que data de 141 años, 1884, y que tenemos más de 20 años discutiéndolo, el Código Civil, que también ya lo hemos aprobado varias veces, se tiene una cantidad de artículos bien amplio y que también data de casi dos siglos. El Código de Procedimiento Civil, la Ley de Agua, la Ley de Fiscalización y Control Político, que ya la aprobamos recientemente en la Cámara de Diputados, se envió al Senado. Es una ley importante porque es la que va a definir el debido proceso que debemos tomar los legisladores en cuanto a un juicio político, a una interpelación, una invitación o la destitución de los funcionarios que son designados o electos, que todavía no se tiene esa ley. La ley de participación ciudadana, que tiene que ver con el referendo, el plebiscito, la participación popular que se da generalmente en las alcaldías, en la parte municipal, y también una serie de leyes que cada diputado, senador, dentro de su iniciativa legislativa, pues aporta a todo el cúmulo de trabajo legislativo que tenemos en la Cámara de Diputados. En ese sentido, ya se han aprobado algunas de ellas, por ejemplo, la ley de regiones únicas de planificación se aprobó en el cuatrenio pasado, se aprobó también la ley de ordenamiento. Esa no se ha aplicado todavía. Esa de regiones únicas de planificación tiene que ver, vamos a ver cómo va a pasar la situación con respecto a la unificación del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, porque esa es una ley que permite la planificación a mediano y a largo plazo de lo que se definen en los ejes y las líneas de ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque Hacienda es el colector, ¿verdad?, el que maneja la caja chica, el cash flow del gobierno del día a día, pero el ente u órgano que debe aplicar esa ley de regiones únicas
pues pasa a ser regida por el Ministerio, pasaba a ser regida en aquella ley por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque es la que va a definir las 10 grandes áreas de planificación, que va muy amarrada incluso de la Ley de Ordenamiento Territorial. Exacto. La Ley de Ordenamiento Territorial, que también la aprobamos recientemente, que no existía, y eran de las 77 leyes que yo le dije, determina el uso de los territorios, el plan de ordenamiento territorial a largo plazo también, que tiene que ser consustancial con los municipios. Vamos a ver cómo el Ministerio de Hacienda ahora también ajusta estos temas técnicos de territorio, que no tiene especialistas. Es decir, en definitiva, la Fuerza del Pueblo se opuso a esa unificación, porque lo que iba a resolver en reducción de gastos realmente no valía la pena. No valía la pena porque ahí están todo lo que tiene que ver con los SNIF, que son los códigos para que se registran las obras, los servicios de las instituciones del Estado, la ejecución presupuestaria. Es decir, que todo un desmonte de estructuras administrativas, técnicas, han sido desmontadas con esta unificación. Yo hablo de la ley de inversión pública, la ley orgánica del presupuesto, la ley de tesorería, la ley de contabilidad gubernamental, la ley de contraloría. Todos esos componentes están vinculados unos con otros, y la Cámara de Cuentas, que finalmente es el control externo de los recursos del Estado. El Ministerio de Economía manejaba todo lo que era el crédito público, la colocación de bonos, los préstamos, el seguimiento al desembolso de esos préstamos, la interrelación con los organismos multilaterales, ¿verdad?, de financiamiento y de asesoría con la República Dominicana. En sí, son unos temas que vamos a ver cómo el Ministerio de Hacienda, que al final y en definitiva era más recaudador, un colector para sacarle el dinero a uno a través de aduana y de impuestos internos, pues maneja estos temas que son importantes y siguen y seguirán siendo importantes para la República Dominicana. Pero también la Cámara de Diputados, dentro de su rol de fiscalización, también tiene muchas funciones de censo, de vista pública, de visita a las comunidades y de nivel de representación, que no solamente legislar. Es decir, el trabajo que tiene el primer poder del Estado, si se asume con verdadera responsabilidad, con criterio y sobre todo con la responsabilidad que le asignan los electores a uno, porque el elector deja de apelar a un derecho que tiene, ¿verdad?, de elegir y ser elegido, lo delega en nosotros, y nosotros debemos ir allá abajo, yo digo allá abajo al Congreso, ¿verdad?, porque está en la feria, a representar, a fiscalizar y a legislar. ¿Y ustedes invitan a los ministros, a las comisiones, y ellos van? Sí, de manera muy frecuente la Cámara de Diputados, porque ningún proyecto de ley que impacta cada uno de los sectores del país puede ser discutido, analizado, debatido, aprobado sin un consenso. Por eso decía que el Congreso es una fábrica de consenso. Generalmente, después que una comisión es apoderada, que lee la iniciativa esperando el informe de Ofitrel, que son las oficinas técnicas, en el Senado se llama de Terel, que opinan sobre la parte constitucional y legal, si ya esa ley existe, si ya está regulado. Pero esa es la parte legislativa, pero digo desde el punto de vista nosotros invitamos a los ministros. De evaluación y control de su ejecutoria, de la ejecución de un ministerio o de una dirección general. Sí, mire, allá en la Cámara de Diputados, cada comisión permanente, allá hay 52 comisiones permanentes de cada uno de los temas, de los ministerios, algunas de las direcciones generales, y otras de temas que no tienen que ver con ministerios, como desarrollo humano, derechos humanos, la niñez y todo lo demás. En ese sentido, cada comisión permanente no solamente tiene el rol de legislar con las iniciativas que le lleguen de proyectos de resolución y de leyes, sino también que tiene la función de representar y fiscalizar en ese tema. Por ejemplo, la Comisión Permanente de Educación debe fiscalizar la ejecución presupuestaria del Ministerio. Generalmente no lo hacen porque eso es una función, y como el Congreso está dominado por una mayoría del PRM, que tiene 146 diputados, que nadie había tenido ningún partido esa mayoría tan contundente, generalmente se le deja a la oposición. Es decir, el rol de fiscalización es muy difícil que un legislador fiscalice a su gobierno. Debe hacerlo,
dentro de su rol, debería hacerlo, porque le agrega valor y le dice al ministerio las cosas que no está haciendo. No sé si me entiende, es decir, no es criticar por criticar, usted dijo que iba a poner el acueducto tal, se puso en este presupuesto, se puso en el siguiente, tiene 5 años poniéndolo en el presupuesto y el acueducto no da una gota de agua. Entonces, eso, más que hacerle daño al gobierno, yo creo que le permite un rol de que el ministerio sepa que en ese tema pues no está haciendo lo que debe de hacer, fuera del rol de los opositores. Pero también, en el caso específico, allá hay una oficina que precisamente creó en la gestión de Valentín, cuando fue presidente de la Cámara, José Rijo, actual director de presupuesto del Estado, que es la OACET. La OACET es la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria. Esa oficina rinde un informe trimestral de la ejecución presupuestaria, la variación de cada una de las partidas que están en los diferentes ministerios, en las diferentes direcciones generales, en los órganos autónomos y descentralizados, porque lo recibe, por un lado, de la Cámara de Cuentas, y la Cámara de Cuentas tiene que rendir al Congreso Nacional cada 3 años, y al final también manda un informe, que es un libro de este tamaño, que hay que aprobar del informe de ejecución presupuestaria, que en definitiva esa oficina, también aparte de esa oficina, hay una comisión que yo participé en el cuatrenio pasado sobre la parte de la parte financiera y deuda pública. Es decir, esa comisión realmente le da seguimiento a la deuda pública, a la ejecución presupuestaria, a los temas financieros, interactúa mucho con presupuesto, con Hacienda, con el viceministerio de deuda pública, que tiene que ver con los créditos tanto internos como externos, porque también se colocan bonos soberanos y el gobierno pide a veces préstamo a la banca local también, al sector financiero, como lo hizo en el cuatrenio pasado Luis Abinader, que le pidió 45.000 millones de pesos al sector financiero vía la superintendencia de banco y autorizado el Banco Central, que esos fueron recursos que entraron adicionales al presupuesto. Entonces, todos esos desembolsos, toda esa entrada y ejecución de dinero, los congresistas los recibimos primero por la comisión que le dije, que es la comisión permanente que tiene que ver con la variación presupuestaria, la deuda pública y los activos financieros. También incluye los activos financieros, que no son necesariamente la parte de deuda pública. Tiene la OACET como oficina y tiene la función que cada comisión permanente tiene que hacer del ministerio correspondiente a la comisión que dirige. Por ejemplo, nosotros como Comisión de Movilidad y Transporte hicimos un descenso al monorriel de Santiago y al teleférico. Es una función de ver cómo va el desenvolvimiento de la construcción del monorriel, del teleférico, escuchar a los ciudadanos. Escuchamos a los ciudadanos también. En un solo día hicimos ese trabajo. Es un trabajo de fiscalización. No solamente porque ahí también se determina cuál es la inversión que el gobierno presupuestó. Pero ese informe salió a la luz pública, porque no lo vi. Sí, eso salió en la prensa, en las redes y en los medios de comunicación. Pero es continuo, que lo hace cada comisión. Todavía, dentro de esa ardua labor de la Cámara de Diputados, ¿cuál ha sido tu participación? ¿Cuáles son los proyectos de ley que tú has sometido y que se han convertido en ley? Bueno, yo tengo la ley básica, ¿verdad? La que por los próximos 40 o 50 años se va a estar hablando de ella, que es la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que es la ley 6317, que derogó la ley 241, que duró 50 años, desde el año 67, y la ley 637 se promulgó en el 2017. Es una reforma para los próximos 20, 30, 40 años que el Estado tiene ahí, cumpliendo de manera adecuada. No se ha logrado cumplir ni en un 10%, es lamentable, a 8 años ya de promulgación, pero se avanzó en lo más importante, que era la reforma institucional, eliminar la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAL, la Caja de Jubilación, un grupo de entelequias que más que aportar a la planificación, organización, desarrollo, monitoreo y control y fiscalización de ese sector tan importante para la economía, estorbaban a su desempeño. Entonces creamos una autoridad única, el Intran, que lamentablemente en los últimos 4 o 5 años ha estado en escándalo desde su inicio en esta gestión. Se avanzó en la reforma institucional. No lo digo yo, el propio director actual del Intran sometió un recurso ante una empresa y dijo que los directores anteriores de su propio gobierno, ¿verdad?, firmaron las adendas. No fui yo, ¿verdad?, que lo dije, sino el propio director actual le echó
como dicen, una vaina Bueno, a los directores anteriores. Pero si, Entonces, si lo dice usted, no está mal dicho tampoco. no, pero es el que lo está diciendo, fue a la Procuraduría Sí. e indicó que los anteriores firmaron esa adenda. Entonces, a confesión de parte, como dice Antonio Marte, que los corredores han fracasado, relevo de prueba. Entonces, en el caso específico de otras leyes que nosotros tenemos para ustedes, los periodistas, yo fui el autor y el proponente de la ley que promulgó el presidente Luis Abinader el año pasado sobre la cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia es un derecho, una reserva de ley, un derecho fundamental que tienen los periodistas, los medios de comunicación, de que cuando el propietario del canal cambia de mano y quiera imponerle una línea ideológica, una línea programática, una línea editorial, pueda renunciar como si fuera un despido injustificado, conservando sus derechos laborales, no perdiendo sus prestaciones. Eso es una reserva de la Constitución del 2010, numeral 3, artículo 49 de la Constitución de la República, que ahí hay 5 numerales que garantizan que el periodista debe informar de manera veraz, oportuna y objetiva, y que como está sometido, es una discriminación positiva hacia el sector de los periodistas, porque está sometido a muchas presiones, a muchos intereses, a muchos conflictos, y el periodista es garante de la democracia, y por ende Leonel Fernández en esa Constitución garantizó un derecho fundamental, que es la cláusula de conciencia, que es uno de los más modernos. Empezó en Italia en el 1701, y no todas las constituciones la han constitucionalizado, valga la redundancia. Esa ley fue de nuestra autoría. También yo soy el autor de la ley que regula la lengua de señas dominicana para derribar barreras de comunicación entre las comunidades sordas, sus familiares y los que no somos sordos, ¿verdad? Los que tenemos la dicha de hablar. Soy autor de la ley 193-19, que oficializa las imágenes de los patricios en todas las instituciones del Estado, bibliotecas, recintos policiales, militares, instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas, y en el servicio exterior, donde quiera que esté la bandera dominicana, deben estar las imágenes de los patricios, porque a veces usted entra a Google y pone la imagen de Duarte y aparecen más de 38 imágenes distorsionadas. Sin embargo, usted va a Colombia y a Venezuela y la imagen de Simón Bolívar es única y no se puede alterar. Así pasa con Estados Unidos. Hay que respetar y preservar esas imágenes, porque a veces la gente cree que los padres de la patria es el presidente de la República, porque esa es la foto que generalmente tienen detrás. Sí. Felicitamos a Luis Abinader, que no ha permitido que los funcionarios, ¿verdad?, pongan la foto de él de manera oficiosa, sino que lo pueden tener hasta en la credencia, ¿verdad?, en su oficina, pero las que no deben faltar nunca son las imágenes de los patricios. También soy el autor de la ley que oficializa el 23 de septiembre, Día del Atleta con Discapacidad, para fomentar las disciplinas en el área de los deportes, en los Juegos Paralímpicos, reconocer a los atletas. Eso tiene que ver mucho con los Special Olympics, las Olimpiadas Especiales, para fomentar la disciplina, el esfuerzo y la capacitación. Inicialmente yo lo sometí con discapacidad intelectual, luego fue aperturado en la comisión permanente para todas las discapacidades, ¿sí? También tengo en este cuatrenio 6 leyes que yo considero el aporte principal mío ya en este último cuatrenio en el Congreso Nacional, que es la Ley General de las TICs, que va a modificar la Ley General de Telecomunicaciones. Fue mi trabajo de tesis para graduarme de licenciado en Derecho, porque yo soy ingeniero de primera profesión. También tengo la ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la ciberdelincuencia, para ajustar la ley 53-07, que es la de crímenes de alta tecnología, y esa ley está obsoleta. También sometí la ley que va a regular los sistemas de IA, de inteligencia artificial y sus aplicaciones en República Dominicana, una ley muy vanguardista. Mi objetivo es en este cuatrenio modernizar todas las leyes de mi área de competencia profesional, académica y empresarial de hace 35 años. Ahí no se queda. Tengo también en discusión en la Comisión de Medio Ambiente y Asuntos Municipales la ley que regula los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, las baterías, los teléfonos, las computadoras, los teclados, las pantallas, las impresoras, las neveras, las estufas, los televisores. Ahí se puede generar una gran industria, sobre todo que estos equipos se fabrican bajo lo que le llaman la obsolescencia tecnológica programada, y terminan en los ríos, en las playas, en los mares, contaminando. Sobre todo las baterías que tienen plomo, tienen litio. El cadmio es muy contaminador. El mercurio de estas lámparas contamina mucho el medio ambiente. Entonces, esa es otra.
Terminé y la voy a depositar el Está haciendo próximo. como un depósito especial para esos residuos. Una ley especial va a crear una dinámica, generar empleos y también definir lo que le llama la responsabilidad extendida del fabricante al mayorista, del mayorista al detallista y del detallista al usuario final. Me explico. Que si tú vas a cambiar tu teléfono, a hacer un cambiazo, por ejemplo, o a cambiar un televisor, esa empresa te dé un bono, te dé un descuento por tú entregarle el televisor viejo, el teléfono viejo, la laptop vieja, la impresora vieja, porque ahí hay componentes que se reciclan. En esos equipos, sobre todo en las tarjetas impresas de las computadoras, hay oro, hay cobre, hay plata, hay estaño y hay componentes dentro de los equipos, los componentes electrónicos y eléctricos que son reciclables. La baquelita donde descansan los semiconductores, los microprocesadores, eso es PVC, eso es plástico, eso se puede reciclar. Correcto. Eso genera toda una industria, pero ahora estoy terminando, voy a someter en el mes de agosto, porque ya esta legislatura está terminando, la ley que va a fomentar el despliegue de la ciudadanía digital, la identidad digital y los Smart City, las ciudades inteligentes, también se le llaman las ciudades sostenibles, para fomentar el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación en la recogida de la basura, en los desechos sólidos, en las estaciones de transferencia, en el alumbrado público, en el sistema de drenaje, tanto pluvial como sanitario, pero también en los servicios que da la alcaldía a los ciudadanos, pero además también en los cementerios, en las funerarias, en los mercados y en la gestión, por ejemplo, cartográfica y georreferenciada de las áreas verdes, de los parques, de las áreas comunes, y finalmente en la planificación y el ordenamiento del territorio. Esta es mi última iniciativa. Y usted como diputado de la capital, porque usted es diputado por aquí, por el Distrito Nacional, ¿verdad? Sí, circunscripción número 2. ¿Qué ha hecho usted por la ciudad? Bueno, la ley de movilidad no solamente es para la ciudad. Uno de los principales problemas de la capital y de todos los territorios es la movilidad y el transporte. No lo dije yo, lo dicen las encuestas. El otro problema es la seguridad ciudadana, que también la alcaldía tiene que trabajar en eso, y la capital. Y por último, el tema de la gestión de los espacios públicos. Ya la basura ha dejado de ser una preocupación, porque ya eso es un negocio. Eso es un negocio que está regulado, ¿verdad?, por el tema de los... Ustedes tienen una ley de residuos sólidos que la están discutiendo. Sí, pero estamos opuestos a esta ley. Esta ley, bueno, ojalá el presidente la observe. Esta ley, la Fuerza del Pueblo dio una opinión pública. No votamos por esa ley viola la Constitución, crea monopolios. La ley de residuos sólidos ha recaudado del 2020 para acá, del 2021, porque la aprobamos en el 20, pero empezó a recolectar el dinero de las empresas, de lo que tenemos empresas a partir del 2021 hasta el 2025, dicho por Dos Sostenibles, que es el que maneja el fideicomiso de residuos sólidos, 8.700 millones de pesos. De eso solamente se ha ejecutado el 38.9%. Es decir, que el 60% hay que ver dónde el gobierno lo ha utilizado, porque no ha sido en estos temas. De ese 38.9%, no llega ni siquiera al 40%, el 92% se ha gastado de los recursos en, el 92%, en 7 empresas que se llaman gestoras. Y de ese 92% de esas empresas, el 80% solamente se ha gastado en 2 de ellas. El 80%. El 80% del 92% que se ha gastado del 38.9%, no de los 8.700. Ahora esta ley le va a dar 8.700 más, 8.000 millones más. Sin embargo, el ministro actual de Medio Ambiente, cuando era director ejecutivo de Dos Sostenibles, dijo que ellos necesitaban para los próximos 10 años, eran 3.000 millones más. Y en esa ley nos sacan de los bolsillos a los que tienen empresas. No sé si ustedes tienen empresas, pero me imagino que el que cotizaba 500 pesos va a cotizar 3.000. Esa es la protesta que hay ahora. Entonces, pero también hay unos temas técnicos. Pero esta ley la quería el presidente Luis Abinader para una reforma fiscal 2. Me explico, como no pudo pasar la reforma fiscal el año pasado, esa ley iba a generar, según la propuesta que llegó al Congreso, 25.000 millones de pesos. ¿Tanto? Sí, eso es parecido a Aerodón. El gobierno cogió los recursos de Aerodón para las soluciones viales de la República de Colombia, la Luperón, el puente paralelo al Jacinto Peinado, el puente flotante, el asfaltado de la calle de Boca Chica y el asfaltado de las calles de Jaina. 35.000 millones de pesos lo usó en la campaña electoral, comprando regidores, diputados de la oposición.
que cuando se iban al gobierno, alcaldes también, que cuando se iban al gobierno le transferían recursos a través de la liga, y eso lo dijo varios programas de investigación periodística, no lo estoy diciendo yo, y también hasta senadores, 2 semanas antes, hasta senadores y 3 semanas antes de los partidos de oposición tuvieron desmontándose, donde le daban pensiones solidarias, 80 pensiones solidarias, que no son pensiones solidarias, es una nómina para una persona que no ha dado ni un golpe ni de karate, de por vida. Un salario de por vida. Eso lo han hecho todos los partidos que están en el gobierno. Sí, finalmente en el fondo de la ley de residuos, no sé, yo pienso que hay una injusticia. Los pequeños comercios. Las micro pequeñas. Las micro pequeñas, que la quieren poner a pagar 3,000 pesos de basura y cobrárselo a través de la energía eléctrica. Eso como que no le va a hacer funcionar. No solamente el cobro de la energía eléctrica, se estaba pensando en los acueductos, pero dicen que los acueductos tienen menos capacidad que las distribuidoras de cobrar. Pero te puedo decir claro, a mí se me criticó en la comisión, porque yo estuve en la comisión de manera permanente, no era miembro de la comisión, pero estuve ahí en esa comisión porque nos interesa mucho el tema, y uno a veces, Licho, paga 3 veces el tema de la basura. Yo la pago donde yo vivo porque se le cobra a la administración y paga un pago mensual, ¿verdad? Hay que pagarlo por la empresa que uno tiene a través de 2 sostenibles. Y a veces al camión, para que te la lleve, tú tienes que darle para que te recoja la basura, porque muchas veces no te la tiene que... Mira, es decir, nosotros pagamos 3 veces la basura. Tenemos que tocar otro tema. Me gustaría... ¿Cuál es la visión del vocero? No, lo que yo digo es que debería ser un solo pago. Sí. Si me la van a cobrar por donde se cobra normal, que uno la paga, no me lo cobren por 2 sostenibles, ni el camión, a veces es ineficiente la recogida, y uno tiene que darle para que te lleven la basura. Bueno, ¿O a ustedes no les ha pasado eso? Eso pasa. Yo creo que al final lo único real es el pago final. Todavía como político... Que tú se lo das al que está recogiendo. Seguro, como político, ¿qué piensa la Fuerza del Pueblo sobre esa enseñanza del presidente ayer sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza de la economía dominicana? Me gustaría ver una opinión, si la ha leído, la escuchado. Mira, los presidentes tienen sus indicadores, tienen sus datos, sus números, hay que respetar los datos que da el presidente, no solamente porque es la persona más informada del país, pero sí lo que te puedo decir que la gran preocupación del presidente, fuera de esos números, porque la estadística dice mucho, habla mucho, expresa mucho, pero tapa lo más importante. Ahora, ¿qué es lo más importante de esos números que él dijo ayer? Bueno, que él puso en el presupuesto de ingresos y gastos un crecimiento de un 5, tuvieron que ajustarlo a un 4 al tercer trimestre, porque vieron las proyecciones, y finalmente en los primeros 6 meses, en vez de 5, la economía creció un 2.1, que en esos números la preocupación del presidente es que los gastos corrientes están demasiado elevados, han entrado 116,000 empleados a la nómina pública, no dicho por mí, la tesorería expresa que el 2020 al 2025 han entrado 116,000, eso sobrecarga la nómina, fuera de las 130,000 pensiones solidarias que dijo el director de pensiones que dice que ha dado, y que la pensión solidaria es una excepción, pero también lo que preocupa es que la construcción, que es el motorizador de la economía local, del territorio, que mueve la ferretería, que mueve la mano de obra, ha decrecido un menos 1.8%. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Banco Central y las instituciones que tienen que ver con construcción de vivienda y con la construcción a nivel general. Dicen esos números que dijo el presidente ayer, que el país se ha endeudado en más de 40,000 millones de dólares, han tomado 1.5 billones de pesos en colocación de bonos soberanos local e internacional, han hecho 2 amnistías fiscales, que la primera les representó 12,000 millones de pesos, otra 8,000, 20,000, cogieron 45,000 millones de pesos al sector financiero que dijo ahorita, en la expresión, pero también le han aprobado 2 modificaciones de la ley del candado jurídico, para que el presidente lograra terminar 722 escuelas del gobierno anterior. La primera modificación del candado jurídico representaron 49,000 millones de pesos de un ajuste del presupuesto de MOPC, vivienda y educación. Pero de esas escuelas no se han terminado más que 200 de las 722. Todavía faltan, dicho por el mismo gobierno, casi 400 escuelas y pico. 17 hospitales y 2 unidades de atención primaria.
Pero también lo que le preocupa al gobierno es que no hay cuarto en la calle, que eso es lo más difícil. La micro, como decía Hipólito, la micro no se está moviendo, el boroneo no se está moviendo en la calle, la tasa de interés elevadísima y entonces no hay cuarto. Cuando no hay cuarto en la calle, cuando la economía está recesada, cuando el presidente no ha podido convencer al país que para qué quiere su reforma fiscal, si es para bajar la inversión de capital, como lo ha hecho en los últimos 76 años, la más baja de todos los gobiernos, 11.76, pero terminó a nivel del PIB esa inversión, ellos dieron en el presupuesto que era 2.7, terminó en 2.1, porque del dinero de Aerodón le quitaron a Obras Públicas 13.700 millones, los mandaron creo que al Ministerio de la Presidencia, le quitaron también a las instituciones que tenían que ver con construcción, lo mandaron al Ministerio de Vivienda, 6.000 millones de eso de Aerodón, y uno no sabe en qué usaron ese dinero. Entonces, la preocupación de la población es, tú me aumentas el peaje de 60, me lo llevas a 100, me lo pones en 200, porque hay que pagarlo de un lado y de otro. No sé si me entienden. Entonces, la gente lo que está viendo es que su bolsillo se le está deteriorando, porque también el aumento que solamente ha sido en el sector privado, y Luis Abinader lo prometió al sector público, ustedes recuerdan, con la misma reforma fiscal, ya el aumento que el sector privado lo hace en 2 fases, en abril, ¿verdad? Y el año próximo, en enero, ya la inflación acumulada se ha llevado ese aumento del sector privado. Eso es lo que creo que tiene de gran preocupación, no solamente al presidente Abinader, a sus asesores económicos, al sector empresarial, a los agentes productivos, a los partidos políticos, porque eso es de preocupación de los partidos políticos, y a la sociedad, que es quien abajo, en definitiva, está pasando, como dicen las de Caín. Todavía brevemente, porque nos quedan varios minutos. Yo quiero preguntarte, ¿en qué está la fuerza? La sesión hoy es a las 12. ¿En qué está la fuerza del pueblo que está celebrando su congreso para prepararse para participar en las próximas elecciones? Y una pregunta muy, muy directa, muy a quemarropa. Tú tienes varios periodos siendo diputado, legislador por la capital. 4. Al final, en estas elecciones tú aspiras a otro cargo dentro de la ciudad, senador o alcalde. No te rías. Mira, la fuerza del pueblo está ahora mismo concluyendo, y esperemos que concluya ya, porque hay que ir a la calle a hacer oposición, y el Congreso nos ha ralentizado un poco nuestro rol de oposición. Lo digo de manera responsable, ¿verdad? El primer Congreso elector Manolo Tavares Justo, de la Fuerza del Pueblo. Ese Congreso, por mandato de la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, obliga a todos los partidos a que en un periodo de 4 años o en un periodo constitucional renueve sus cuadros dirigenciales, presidente del partido, vicepresidente, secretario general de organización, todas las posiciones que tienen los organismos del partido, pero a la vez presidente de provinciales, de circunscripciones municipales, de distritos municipales, del exterior, las diferentes secretarías temáticas que tiene la Fuerza del Pueblo, que son 58 secretarías o sectoriales también, de temas sectoriales, y que finalmente ese proceso de Congreso elector pueda permitir que nosotros, como primer partido de opositor y segunda fuerza mayoritaria, que también representamos en el Consejo Nacional de la Magistratura, pueda salir con una estrategia de oposición al gobierno, de dar en la liana con las cosas que el gobierno no está haciendo de manera correcta, recomendar y dar soluciones y recomendaciones, porque la oposición se hace de manera seria, no nada más atacar, sino con propositiva, pero también una estrategia de construcción de mayoría que Leonel Fernández, que es el líder de la Fuerza del Pueblo, sabe hacer, porque lo hizo con 22 partidos en un momento dado que se aglutinaron alrededor de Leonel Fernández. Y a partir de ahí, pues, alcanzar el poder. En el caso específico de nuestras expectativas o nuestras intenciones, yo creo que ya con 4 periodos, siendo uno de los legisladores, según dice la población, bien más productivo. Y Rafael Paz. Un buen compañero del partido, no sé si aspira, pero nosotros entendemos, yo estuve en tránsito terrestre, yo creo que ustedes me conocieron ahí, seguro, ahí sí. Duré 6 años ahí, dejé 27 proyectos de modernización y transformación, ahí está en la memoria. Fui nominado al Premio a la Calidad y la Excelencia en el 2010.
4 periodos fui vocero de la Cámara de Diputados, 5 leyes Se nos acabó aprobadas, el 6 en tiempo. proceso. ¿A qué va a aspirar ahora? Estamos en un periodo de reflexión y consulta para el Distrito Nacional hacia la alcaldía. La gente está aspirando, ¿no?, a que ya está bueno de 4 años como diputado y que la capital puede aprovechar nuestra capacidad como un alcalde de territorio, como un alcalde cercano. Correcto. Todavía podríamos tenerte otra vez aquí para que nos hable bien. la alcaldía. O pro diario, si ustedes sobre quieren, yo vengo aquí. diario. Correcto. Este programa es tuyo. Tú eres hermano de nosotros. Sí, cuando ustedes gusten podemos. Para volver. que hablemos de esa De los proyección temas municipales es y de los importante. temas municipales que tenemos. Sí, podemos desarrollar toda una hora de los temas municipales, del cual creo que podemos hacer muchos aportes, sobre todo a la gente que nos sigue. Correcto. Bueno, creo que ha sido riquísima esta intervención de nuestro hermano Tobías Crespo como vocero de la Cámara de Yo Diputados. no soy de la vocero, Fuerza el vocero es Rafael Castillo. Castillo. Yo fui vocero verdad. el año pasado. Verdad, Rafael soy uno Castillo. de los voceros del partido Fuerza del Pueblo en los medios Correcto. y también en la Cámara después de nuestro vocero. Correcto. Pero como quiera, productivo mucho. Queremos agradecerle a Tobías que haya estado con nosotros en esta mañana y a ustedes por la atención prestada a esta audiencia que nos dispensan cada día para los temas de interés que tratamos aquí. Mañana le tenemos otro importante, así que ya ustedes saben. Gracias a Tobías nuevamente y a ustedes. Y hasta mañana, si Dios quiere.